Bien, agradezco la invitación a los organizadores, especialmente a don Jesús, por haberme invitado a participar en esta sesión y a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a dos madrileños en diálogos con nuevos mundos, para el que seguiré este esquema. Estos dos madrileños son Pedro Páez, que ya adelanto, que es más conocido como el descubridor de las fuentes del Nilo Azul, y Diego de Pantoja, que fue el primer español que realizó el sueño de San Francisco Javier de entrar en la China. Hubo otros jesuitas antes, pero fue el primer jesuita español. Bien, respecto a la impronta española en las misiones jesuíticas, no hay que olvidar que del grupo fundador de la compañía, que eran 10 compañeros, 5 de ellos eran españoles, empezando por San Ignacio de Loyola, Bobadilla, San Laínez, Salmerón y Francisco Javier. 5 de los 10. Después había 4 franceses, lo que hoy es Francia, y un portugués. Por lo tanto, es explicable que haya una gran impronta española. De suyo, la primera compañía de Jesús que concluye este periodo con San Francisco de Borja era una compañía de Jesús muy española, pero eso provocó una serie de acontecimientos y una gran crisis después de San Francisco de Borja, y de ahí surgió la compañía de Jesús actual. Pero la primera era una compañía muy española, con todo lo que tiene de bueno y quizá de menos bueno. Centrándonos en los personajes de los que voy a hablar, Diego de Pantoja, que misionó en Asia, Pedro Páez, no quisiera olvidar a un tercero que ya ha sido mencionado, que es Alonso de Barzana. Los tres son de la primera generación de la Compañía de Jesús en España. 2 de ellos, Diego de Pantoja y Pedro Páez, eran de la actual provincia de Madrid, y Alonso de Barzana era muy cerca. Este nació en Belinchón, en la provincia de Cuenca, por lo tanto casi era madrileño. Y los tres fueron a misionar a áreas realmente muy distintas, como son la China, la cerrada China, la África subsahariana, diríamos, y América. A Alonso de Barzana, por dar simplemente unos rasgos sintéticos, el Papa le llama el Francisco Javier de América Latina, una expresión que ya usaron algunos de sus contemporáneos, porque en síntesis este misionero recorrió la actual Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay. Recorrió, yo calculo, unos 20.000 kilómetros, en lancha, en mula, en burro, caminando, pero 20.000 kilómetros. Aprendió 11 lenguas nativas, de las cuales muchas son actualmente lenguas muertas, de las cuales hizo catecismo, sermonario, vocabulario, gramática, y eso lo convierte en una gran herramienta para la evangelización, que después usaron sus sucesores. Ese es el gran mérito de Alonso de Barzana. Y el Papa supo de él cuando estuvo en Córdoba de Argentina, porque fue uno de los primeros jesuitas que llegaron a Córdoba de Argentina, y cuando llegó a Papa ha hecho de promotor de él y facilitó la introducción de su causa de canonización, y ya está acabada la parte principal, la parte histórica, y ya está declarado venerable. Ahora falta que la gente se encomiende a él y que alguien reciba un milagro que se le pueda achacar a él, entonces ya sería automáticamente beato. Recuerdo algo de lo que ya ha dicho la doctora Márquez. La misión en la compañía es tan nuclear que cambió el contenido semántico de la palabra, porque la palabra misio en su origen significaba envío, y al principio los jesuitas pretendieron ponerse bajo los auspicios del Papa para que los mandara donde él quisiera. Eso significa una misión. Pero sin embargo los jesuitas le cambiaron o le añadieron otro significado, que era el de trabajo entre no cristianos, como hoy hablamos de una misión.
La misión entre los indios tal, es distinto el contenido de un envío. Y eso se debe, según O'Malley, un historiador jesuita, a los jesuitas. El estratega principal que diseñó estructuralmente las misiones jesuíticas fue Ignacio de Loyola, pero en correspondencia con los misioneros que actuaban en los sitios, sobre todo Francisco Javier. Había una correspondencia muy fluida y con lo que le iban diciendo los misioneros, pidiéndole permiso, pidiéndole orientaciones, él iba regulando y así salió todo un corpus inicial de regulación estratégica de las misiones que marca las pautas para las misiones de todos los tiempos. Una primera pauta era la correspondencia. Ya desde el principio San Ignacio ordenó que hubiera una correspondencia muy fluida de los misioneros con Roma. Al principio quiso que cada 4 meses, por lo menos, escribieran una carta. Después se vio que eso era demasiado y lo relajó a cada 6 meses. Después se relajó a cada año y ya quedó como una carta anua, por lo menos, porque cuando había problemas o algo que consultar se escribían más, pero por lo menos garantizar una carta anua. Las cartas, por supuesto, no eran por pura curiosidad, sino simplemente para ejercer un gobierno adecuado. Hay que recordar que el gobierno de la compañía es un gobierno muy centralizado y para que el padre general pueda tomar decisiones adecuadas necesita mucha información, para que sea un gobierno paternal y adecuado y no sea arbitrario. Pero es curioso, por ejemplo, se cita una anécdota de él que el secretario le dice si realmente es necesario tanta información y dice: cierto, yo me holgara de saber, si posible fuera, cuántas pulgas le muerden cada noche. Que quería estar al tanto de cómo transcurría la vida de los misioneros. A lo largo de su etapa como general, escribió como unas 200 instrucciones a misioneros de muy distintos tipos, desde los que iban al Congo, los que fueron a Etiopía, los que iban a una misión a Ingolstadt, los que se iban a una misión a Bolonia, eran instrucciones muy, muy diversas, todas dentro del marco de un gobierno muy, muy central. ¿Qué contienen esas instrucciones? Primero, poner mucha atención a la formación adecuada de los misioneros. Una formación que no solo tenía que ser teológica, también, pero no solo. Tenían que conocer mucho la cultura del pueblo al que iban a evangelizar, su lengua, etc. Y, por ejemplo, dice, para los enviados entre moros y turcos tenían que saber el árabe y el sirio. Y para los destinados a las Indias usa un término genérico, el lenguaje indiano, que no existe, porque hay muchísimos lenguajes, ¿no? Pero él, desde su lejanía, dice eso. También promueve lo que se llama un efecto multiplicador o vertical, que era ir a las personas más influyentes, no exclusivamente, porque siempre los jesuitas han trabajado, los críticos dicen que los jesuitas han trabajado siempre con las élites, eso es verdad, pero también han trabajado con las no élites, con los pobres de todo el mundo, de toda la vida, de siempre. Siempre han atendido a la cabeza de la sociedad y a los más necesitados. Y esto es ya algo que estaba en las constituciones. En cuanto que San Ignacio concebía, diríamos, rentablemente el tiempo que se utilizaba en evangelizar a un rey era apostólicamente más rentable que evangelizar a una persona simple, porque se esperaba que el rey, una vez convertido, facilitaría la conversión de todo el pueblo. Ese era el efecto multiplicador que él pretendía. No era un elitismo por ir simplemente porque se sintiera mejor con los poderosos, sino esperando una rentabilidad apostólica. Hay que tener en cuenta que en aquella época, hoy esto nos llama la atención, en aquella época no, porque era una sociedad muy estamental y eso nadie discutía, que la sociedad estaba formada por estamentos y que había que respetar esos estamentos. Y además eso cuajó en Europa con las disputas con los protestantes en una expresión que dice cuius reius et eius religio, es decir, cuando la disputa protestante se acabó decidiendo, bueno, la región que acabe adoptando la religión de su rey, el rey que había optado por el protestantismo que fuese una región protestante y el que había optado por el catolicismo que fuese una religión católica. También promovía la creación de colegios, no solamente para toda la población, pero también para los indios principales, por el
por aquello del efecto multiplicador, para caciques en América o hijos de caciques, para nobles en Europa, etc. Y, lógicamente, el término inculturación no aparece, porque ya nos ha dicho la doctora Márquez que es un término del siglo XX, pero él usa la palabra acomodación, y esta ciertamente sí que aparece en muchísimas, en las constituciones y en sus casas, acomodarse a los tiempos, lugares y personas. Eso es una realidad universal. Tiene un trasunto espiritual que se ve muy reflejado en el principio y fundamento de los ejercicios, donde hay como una categorización de cosas y hay algunas que, por ser menos importantes, se pueden supeditar a las que son más importantes. Entonces, en ese sentido, él concibe como que el contenido de la evangelización no todo tiene la misma importancia, y hay cosas que son más importantes y otras que se pueden sacrificar por esas cosas más importantes. Y, por supuesto, no es una acomodación absoluta en aquello en lo que se pueda. Otras instrucciones hablan de utilizar auxiliares seglares y formarlos en la catequesis, no solamente que sea una formación religiosa, sino también una formación científica, lingüística, etcétera, la enseñanza por las calles y plazas y hacer misiones circulares. Con ocasión de la misión a Etiopía, escribió unas instrucciones que son paradigmáticas, porque son las únicas tan completas que escribió siendo general y para una misión concreta, y porque son paradigmáticas, marcan la pauta. No vamos a entrar en ellas, pero fueron realmente muy determinantes. Pero, por ejemplo, en ella dice: aunque se tenga ojo al reducirlos a uniformidad con la Iglesia Católica, váyase suavemente y sin hacer violencia a los ánimos, muy habituados en otro modo de vivir, etcétera, etcétera. Es decir, una de las grandes recomendaciones era la prudencia, el no violentar, la paciencia, el ir poco a poco. Los que le hicieron caso triunfaron en sus misiones. Después, como veremos después, cuando se saltaron estas reglas, vinieron los desastres. Bien, vamos entonces a Páez y Pantoja, que no me quiero alargar del tiempo. Son, en parte, vidas paralelas. Los dos nacieron en la actual provincia de Madrid, uno en Olmeda de las Fuentes, Pedro Páez, y el otro en Valdemoro. Y los dos, antes de entrar en la compañía, ya habían iniciado estudios en la Universidad de Alcalá de Henares. Los dos se hicieron jesuitas y los dos hicieron el noviciado en Villarejo de Fuentes, que está en la provincia de Cuenca. Después Páez siguió estudiando la etapa de filosofía en el Colegio de Belmonte y Pantoja estudió la filosofía en el Colegio de Ocaña y la teología en el Colegio Jesuita de Alcalá de Henares. Los dos sintieron vocación de misionero, pero Pantoja se apuntó directamente al procurador de Japón, que estaba por entonces en la provincia de Castilla, mientras que Pedro Páez escribió lo que se conoce como carta indípeta, que era cartas pidiendo ir a la misión de las Indias al general, que era el único que podía conceder ir a esas misiones. Son cartas realmente preciosas, no tenemos tiempo de analizarlas, pero estas en nuestro archivo las tenemos en un fondo especial, fondo indípetas, y son muy estudiadas, porque claro, expresan toda la frescura de un joven jesuita que ha hecho los ejercicios, que está entusiasmado con la misión de Cristo y pide con toda generosidad que lo manden a las misiones, siendo consciente que eso podía suponer el sacrificio de su propia vida. Y son cartas realmente muy llenas de espiritualidad. Los dos fueron destinados a las Indias Orientales, que estaban bajo el patrocinio de la Corona de Aragón y pertenecían a la provincia jesuítica de Portugal. Por lo tanto, los dos fueron a Lisboa y se embarcaron en Lisboa para hacer la ruta portuguesa hasta Goa. Y en principio ahí acaban los paralelismos, porque Pantoja de Goa continuó hasta Macao y Páez se quedó ahí temporalmente. Pero los dos sufrieron como dos carambolas o dos hechos que no se esperaban, sorprendentes, que le cambiaron radicalmente la vida. Pedro Páez. Pedro Páez fue a Etiopía. Tengo que explicar rápidamente el contexto de Etiopía. Etiopía era un país cristiano
pero no católico. Era una de las iglesias que a raíz del concilio de Calcedonia, en el siglo V, se separaron de las demás. Al principio, los cristianos les costó mucho digerir aquello de que Dios se hiciera hombre. Ese misterio que llamamos es indigerible, cómo la omnipotencia de Dios cabe en la estrechez de una humanidad. Y las primeras herejías eran por un lado o por el otro en torno a este tema. El concilio de Calcedonia definió que Jesús era perfecto Dios y perfecto hombre. Otra cosa era cómo eso se casaba, pero el concilio lo dejó como eso era inapelable. Y algunas iglesias orientales veían que eso era inaceptable, que Jesús era Dios, perfecto Dios, pero no era perfecto hombre, porque la humanidad había sido asumida por la divinidad, pero de alguna forma desaparecido también. Entonces se separaron desde entonces. Y bueno, pues estaba el anhelo de todos los católicos, diríamos, de volver a juntar estas iglesias, y entre ellos el del propio San Ignacio. Estando en Goa, Pedro Páez, empezando la teología, porque él salió de España cuando había hecho solamente la filosofía, se presentó una oportunidad para ir a Etiopía. En Etiopía ya había una colonia portuguesa que había ido a socorrerlos a los etíopes del avance musulmán, y después unos pocos se quedaron. Eso, junto con los etíopes, que eran cristianos pero no católicos, era la cristiandad que había allí. Y se presentó una oportunidad de ir a auxiliarlos, porque no tenían cura, se quedaba uno que se había muerto, un jesuita de la primera expedición, quedaba un sacerdote indio, no jesuita, que estaba muriéndose también y necesitaban sacerdotes. Entonces, cuando estaba en Goa, el rey Felipe II de España, entonces la corona de Portugal y está unida a la de España, manda al virrey que reanime la misión de Etiopía. El virrey le pide misionero al provincial jesuita, y el provincial piensa en mandar a Antonio Montserrat, que era un misionero muy veterano, había estado ya de misionero en el norte de la India, en el Gran Mogol. Este era hijo de un compañero de San Ignacio cuando estudió gramática en Barcelona. Son casualidades de la vida. Este era el misionero maduro, y entonces, para acompañarlo, le pidió a Pedro Páez si quería acompañarle como el joven, y Páez pues se ofreció. Salieron de Goa, fueron a Diuta hasta Ormuz, porque en un principio pensaron ir por tierra, siguiendo la ruta de las caravanas, porque era muy difícil llegar a Etiopía, estaba rodeado por musulmanes, turcos, y jugaban la vida. Pero estando en Ormuz, alguien les prometió que los llevaba en barco. Entonces se fueron a Mascate, se embarcaron, pero cuando estaban a la altura de Dhofar, el que le había ofrecido llevarlos los traicionó, les avisó a unos piratas moros que llevo 2 cristianos. Entonces los asaltaron y los cogieron como esclavos. Ya los llevaron a Salahá, después estuvieron por el sur de la península arábiga, ya como esclavos. Fueron los primeros europeos que atravesaron los desiertos de la península arábiga. Fueron los primeros europeos que probaron y describieron el café. Bueno, estuvieron por ahí 7 años cautivos con los turcos y los musulmanes, que se dice pronto. Y bueno, entre otras cosas, a mí me sorprende cómo Pedro Páez, yo no sé cómo conseguía escribir cartas larguísimas en las que contaba todas las penalidades, y algunas de ellas llegaron a España y se conservan. En una de ellas, por ejemplo, bueno, dice que atravesaron los desiertos agarrados a las colas de los camellos, con un sol abrasador, descalzos o con unos zapatos rudimentarios, con los pies hechos llagas, los ojos reventados del sol, sin comer, sin beber. O sea, y después, cuando estaban en una temporada, estuvieron remando en galeras. Y cuenta que no podían dormir ni de día ni de noche. De día porque tenían que remar, y de noche porque si el sueño los vencía, los despertaban las mordidas de la chinche, que al llegar a la noche pues salían con... Bueno, después lo rescataron y volvieron a Goa. Al poco de volver murió Montserrat, porque ya era mayor. Pedro Páez estuvo trabajando en India
y le pidieron volver a intentar entrar en Etiopía. Y esta vez, estuvo en la India, cerca de un sitio donde hacía unos pocos años habían matado a los primeros mártires de la India, Aquaviva, Rodolfo Aquaviva y sus compañeros mártires. Este Rodolfo Aquaviva era sobrino del general jesuita Claudio Aquaviva. Bien, esta vez fue y logró llegar a Massaua, que era esta islita, que era, una vez que se llegaba a Massaua, prácticamente se estaba a salvo. Pero allí, hacía poco, también habían descubierto a un jesuita que iba disfrazado de armenio, a Abraham de Georgis, y lo decapitaron. Este ya había salido de la isla hacia el continente, pero cuando iba de camino en una barca, un criado que llevaba lo descubrió a los turcos, que este es cristiano. Entonces fueron, lo captaron, le hicieron apostatar, no quiso apostatar y lo degollaron. Así de directos eran. Vamos a dar un salto a Diego de Pantoja. Diego de Pantoja llegó hasta Macao y en Macao él iba destinado a Japón. Bueno, los dos iban destinados a Japón. El otro ya hemos visto que acabó en Etiopía. Diego de Pantoja llegó... ¿Cuánto tiempo me queda? Ya estamos. Pues, lo siento. Bueno, llegó a Macao y estando esperando ir a Japón, también se presenta una oportunidad. Matteo Ricci le escribe al provincial diciendo: quiero ir a Pekín, necesito a alguien que me acompañe. Entonces el provincial manda a Diego de Pantoja, que curiosamente era su primer sueño, era ir a China, pero él tuvo que apuntarse para ir a Japón porque no había otra manera y acabó al final yendo a China. Por lo tanto, fue el primer jesuita español que cumplió el sueño de Diego de Pantoja, de Francisco Javier. En China fue compañero de Matteo Ricci, el que diseñó la gran estrategia pastoral en China, y primero llegó a Nankín, donde le esperaba Ricci, y desde allí inició el viaje hasta Pekín. Allí en Nankín cambió el nombre por Pan Tiengo, aquí tiene el registro de su entrada como misionero. Se cambió los vestidos por los de un letrado confuciano, que vieron que eran unos personajes muy respetables, aprendió el chino mandarín y los gestos de cortesía. Y así él estaba en Macao, de Macao llegó a Nankín, donde lo esperaba Matteo Ricci, y después de allí llegaron hasta el norte de China, a Pekín. Fue el primer europeo en entrar en la ciudad prohibida, porque uno de los regalos que llevaban al emperador era un clavicordio. Y Pantoja había aprendido a tocar el clavicordio en Nankín. Y resulta que este sonido le gustó al emperador. Los emperadores de entonces, los de siempre, eran muy caprichosos. Entonces le gustó el sonido, pero como nadie sabía tocar el clavicordio, autorizó a Pantoja a que entrara al palacio para enseñar a algunos bonzos a tocar el clavicordio. Y por eso fue el primero. Y los primeros jesuitas, pues, sobre todo, desarrollaron el contacto con los letrados y las clases influyentes, aunque Pantoja hizo misiones fuera de la ciudad de Pekín. Elementos comunes a los dos. Bueno, el vestido. Pantoja adoptó la ropa de un letrado confuciano. Páez se tuvo que vestir de armenio, de comerciante armenio, para entrar en Etiopía. Los dos aprendieron las lenguas locales. Páez aprendió el ge'ez, que era la lengua ritual, y el etíope, y Pantoja el chino mandarín. Esto, por ejemplo, es un texto de Pantoja con el Ave María en chino. Además, las lenguas orientales son lenguas tonales. Esto quiere decir que el mismo sonido con distinto tono significa una cosa distinta. Y Pantoja ideó un modo para anotar esto, que era con los 5 signos, el acento agudo, llano y circunflejo, la vocal larga y corta. Con esos 5 signos marcaba los tonos y eso ayudó mucho para el estudio de los occidentales de la lengua china. Los dos acudieron para el efecto multiplicador. Pedro Páez enseguida se ganó la confianza del emperador, que lo nombró su consejero, y Diego de Pantoja, junto con Matteo Ricci, con los letrados chinos y con los cortesanos,
sobre todo cultivando la amistad y las discusiones filosóficas. Los dos se asimilaron culturalmente. Pedro Páez escribió una historia de Etiopía y Diego de Pantoja muchas obras, entre ellas Las Siete Victorias, que es un libro de filosofía, es decir, un libro de ética filosófica con fuentes occidentales y orientales. Los dos hicieron aportaciones técnico-científicas. No sabemos cuándo, pero Pedro Páez demostró ser un arquitecto famoso, maestro, porque construyó palacios en piedra e iglesias renacentistas, como hoy podemos ver en nuestras grandes capitales. Nadie sabe dónde aprendió arquitectura, pero realmente los restos que se conservan dan a entender que fueron unas obras muy de envergadura. Y además, él tuvo que, desde cortar las piedras, fabricar las herramientas y enseñar a utilizarlas a los etíopes, porque ellos no conocían la construcción en piedra. Mientras que Diego de Pantoja, como cosmógrafo, ayudó a la corrección del calendario chino. El calendario, igual que el occidental, lo tuvo que reajustar el Papa Gregorio XIII, los chinos andaban siempre reajustándolo, y ahí trabajó mucho Diego de Pantoja. Los dos se hicieron de embajadores para Occidente. Páez escribió la historia de Etiopía y Pantoja escribió lo que se considera un tratado de sinología. Además, Páez pasó a la historia porque ser el primero que describe exhaustivamente las fuentes del Nilo Azul. Pantoja, además, contribuyó a la cartografía. Ahí tenemos un mapa que, aunque se le asignó a Ricci, ahora se ha demostrado que es de Pedro Páez. Fijaos cómo dibuja España, Inglaterra. Este es el mapa de Europa. De los mapas chinos tenemos detrás otro que era, claro, presentando el mundo con China en el centro. Ese era el diseño original de Matteo Ricci, que después lo continuaron, pero en el que hizo Diego de Pantoja aparece en un extremo Europa. Bueno, los dos, Pedro Páez fue el superior de la misión, debatió con los monjes y murió en 1622. Diego de Pantoja, otra cosa que consiguió muy importante era que el emperador le donara un sitio para enterrar a Matteo Ricci. Pues él fue expulsado de China por una imprudencia de otro jesuita y al final murió en Macao. Y me salto las reflexiones finales porque no quiero abusar de ustedes. Simplemente algo a que dieron a los ritos chinos. O sea, detrás de Matteo Ricci vino toda una disputa de si lo que los jesuitas promovían era cristiano o era pagano. Y eso, pues, llegó un momento en que Roma prohibió lo que se llamaban los ritos chinos, que los jesuitas defendían que no eran ritos religiosos, sino ritos sociales. Pero los prohibió China y eso acabó con la misión de China. Al final fueron rehabilitados los ritos chinos y de suyo el padre Matteo Ricci ya está declarado venerable, es decir, su proceso de canonización está en marcha. Y les pido perdón porque me he pasado de tiempo.